Estas son las noticias de France 24. El mundo y buena parte de Brasil despide al astro del fútbol Edson Arantes do Nascimento Pelé. Unas 230.000 personas asistieron a la cámara ardiente en el estadio Club Santos. El cuerpo do rey llegó al cementerio en donde sus restos serán despedidos en una ceremonia privada. En Estados Unidos, los recientemente elegidos representantes a la Cámara y senadores tomarán juramento de sus cargos. La Cámara Baja quedará en poder de los republicanos y los demócratas del Senado, lo que significa un cambio en la relación entre la administración Biden y el legislativo. Tenemos reportes desde Washington en unos minutos. Y en China siguen saturados los hospitales del país ante el constante aumento de los casos de COVID-19. Varios países han impuesto restricciones a los viajeros procedentes de ese país asiático, una medida criticada por Beijing por calificarla de ser una respuesta a intereses políticos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actualización de noticias en France 24. Soy Santiago López González. El cuerpo del astro del fútbol brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, ya llegó al cementerio de la ciudad de Santos, donde reposará tras una ceremonia privada a la que solo asistirán los familiares del deportista. El cuerpo de Pelé arribó a este lugar después de un cortejo fúnebre por las principales calles de la ciudad y una cámara ardiente de 2 días a la que asistieron cerca de 230.000 personas. Fanny Latour nos da más detalles desde la ciudad de Santos, en Brasil. Es un funeral digno de un monarca, como el de la reina Isabel II, al que acabamos de asistir, porque en cierto modo Brasil está despidiendo a su rey. Un funeral que él había querido que fuera público. Simpatizantes de todo el país pudieron aplaudir sus restos en el corazón del estadio del Santos durante 24 horas. El mismo presidente Lula visitó el lugar esta mañana para despedir a este artista del gol, un hombre negro, dijo, de un barrio pobre que fue coronado como Tesoro Nacional y que se codeó con los más grandes, pero que se mantuvo modesto y modelo para muchas generaciones de brasileños. Son estas generaciones, padres, hijos, nietos de todo el país, que acompañaron sus restos en una procesión por la ciudad, cantando y aplaudiendo mientras el ataúd era colocado en un camión de bomberos. A este cementerio, para una ceremonia privada a la que solo asisten sus familiares más cercanos. Fue el mismo Pelé el que eligió que así fuera, porque su padre, su hermano y uno de sus hijos están enterrados aquí en el piso 9 con vista a la ciudad y al Estadio Santos, pero en su caso su tumba estará unos pisos más abajo para que sus fanáticos puedan visitarlo. Este cementerio, ahora transformado en un monumento histórico, un lugar de peregrinación para aficionados de todo el mundo que quieren visitar al rey Pelé. Vamos ahora hasta Colombia. Allí los líderes de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, desmintieron al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que este grupo armado era una de las 5 formaciones al margen de la ley que acordaron un cese al fuego bilateral. Así lo dio a conocer este grupo guerrillero a través de un comunicado en el que marca una amplia diferencia entre el cese al fuego con la tregua de Navidad que expiró el pasado 2 de enero. Tras el anuncio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a una reunión extraordinaria con el ministro del Interior, el ministro de la Defensa y también con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El ELN sostiene en la actualidad en Caracas, Venezuela, una mesa de negociación en curso con el gobierno colombiano. Pasamos ahora a Estados Unidos. Allí los nuevos integrantes del Congreso elegidos durante las elecciones del medio término de noviembre presentarán juramento para tomar posesión de sus cargos. A partir de ahora, los republicanos dominarán la Cámara de Representantes y los demócratas el Senado. ¿Qué significa esto para lo que queda del gobierno del presidente Biden? Se lo preguntamos a Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en la ciudad de Washington. Hola, Cristóbal, muy buenas tardes para usted. Y esta reacomodación, digámoslo así, de las cargas en las 2 cámaras del Congreso de Estados Unidos, ¿cómo repercute para la gobernabilidad del país y para la relación entre el presidente Biden, su gobierno, con el legislativo?
Se espera una parálisis legislativa, una parálisis política acá en Washington porque la Cámara de Representantes es normalmente la que propone proyectos de ley que después pasan al Senado y después a la presidencia para su firma. Sin embargo, ahora que la Cámara de Representantes está en mayoría de los republicanos y el Senado de la mayoría demócrata, pues entonces va a haber una parálisis ahí y va a ser muy poca las leyes y los proyectos de ley que se van a poder aprobar. Joe Biden, desde el Ejecutivo, tendrá la opción de seguir avanzando su agenda política en cambio climático, contra la inflación y a favor de proveer servicios de salud y de educación un poco más asequibles al pueblo estadounidense a través de órdenes ejecutivas. Pero pues es de resaltar esa parálisis que muchos esperan en los próximos 2 años va a ocurrir acá en Washington. Además de resaltar también que en este momento se lleva a cabo la votación para confirmar al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pero ya el mismo McCarthy dijo que no va a tener los votos suficientes para lograr los 218 escaños necesarios para confirmarse, y la votación se alargará entonces en la tarde o en la noche para lograr esta mayoría y definir entonces el próximo presidente de la Cámara de Representantes republicana. Gracias, Cristóbal, por este reporte desde la ciudad de Washington y atentos al desarrollo de este par de noticias allí en la capital de Estados Unidos. Vamos ahora hasta China. Allí los hospitales siguen recibiendo una enorme afluencia de personas contagiadas de COVID-19. La ola de contagios ha llevado a que varios países en el mundo hayan optado por poner restricciones a los viajeros procedentes de este país asiático. Estas medidas han sido criticadas por Beijing, dado que consideran que responden a intereses políticos. El informe es de nuestra compañera Manuela Cano. Camas repletas y una larga lista de espera marcan el panorama de los hospitales en Shanghái. A medida que los casos de contagios aumentan en China desde que el gobierno acabó con su política de cero COVID. Un panorama por el que la OMS ha demandado al país asiático que publique sus datos sobre el crecimiento de las infecciones. No presto mucha atención a los datos, pero definitivamente se están retrasando y habrá algunos que no se reportarán. Definitivamente no hay forma de evitar esto. La falta de cifras veraces y el temor de una nueva oleada han llevado a muchos países occidentales a implementar medidas para los viajeros provenientes de China. Unas restricciones que han sido condenadas por el país asiático por supuestamente responder a motivos políticos. Esto no tiene base científica y algunas prácticas son inaceptables. Nos oponemos firmemente a todos los intentos de manipular las medidas de prevención de epidemias para lograr objetivos políticos. Tomaremos contramedidas basadas en el principio de reciprocidad. Unas declaraciones que se dan en el marco del anuncio de la Unión Europea del ofrecimiento de vacunas al gigante asiático. La comisaria Kyriakides se ha acercado a sus homólogos chinos para ofrecerles solidaridad y apoyo de la Unión Europea, y esto incluye experiencia en salud pública, así como a través de vacunas adaptadas por variantes de la Unión Europea. Una propuesta que aún no ha sido aceptada por China, que ha estado inoculando a su población con sus propias vacunas. Unas que usan la tecnología del virus inactivado y no aquella del ARN mensajero, utilizada en buena parte de Occidente, que ha demostrado una alta eficacia. En otros temas, en Ucrania, un grupo de voluntarios se propuso encontrar y exhumar los cuerpos de cientos de soldados que murieron defendiendo a su país, mientras que la guerra continúa y dificulta aún más la búsqueda de los restos. Entre tanto, la Fiscalía de este país reveló información sobre el hallazgo de otra cámara de torturas en la región de Mykolaiv, que ya fue liberada de la presencia de las tropas rusas. Andrés Triviño tiene los detalles. En un peligroso recorrido por los frentes de batalla en Ucrania, la misión Tulipán Negro, un grupo de alrededor de 100 voluntarios, se propuso buscar y exhumar los cuerpos de soldados caídos en combate para devolverlos a sus familias y darles un último adiós, mientras que los ataques continúan. Cuando desenterremos a nuestros muchachos, creo que estamos haciendo una buena obra. Pueden ser enterrados adecuadamente, según la tradición, ya sea en el rito funerario cristiano o la otra creencia. No deben quedar abandonados en algún bosque, campo o en la calle. Entre tanto, la Fiscalía ucraniana informó sobre el hallazgo de otra cámara de tortura en la región de Mykolaiv, liberada de la ocupación rusa. Según el reporte oficial, cientos de civiles fueron detenidos y torturados brutalmente por negarse a cooperar con las tropas rusas.
Mientras que la guerra se mantiene activa en el este y el sur del país, las labores de identificación de cadáveres son peligrosas, ya que a menudo se encuentran cuerpos con restos de armas explosivas o incluso trampas. Las circunstancias actuales son incomprensibles, no puedo entenderlas. Estamos en el siglo XXI, hay guerra y los cuerpos yacen a lo largo de las carreteras, en los bosques y en los edificios en ruinas. La misión Tulipán Negro ya había realizado labores de identificación de restos humanos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, encontrando más de 3.000 cuerpos. Ahora en Ucrania, la cantidad es incalculable y su futuro incierto. Es todo en las noticias. Siga con nosotros. Buenas tardes.